Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Mira, Daniel, a los dos y a los Cronistas de la Mañana. Bueno, Marcelo, sabíamos que estabas en audiencia, pero no sé, estaban evacuando tribunales también por, bueno, aviso de bomba, Marcelo. No llegó la amenaza a juegos federales. Bien. Pero recién viendo por el teléfono, los WhatsApp de los colegas, ahí me he enterado que ha habido amenaza en el centro cívico y creo que también en tribunales. Sí, tribunales y el centro Las Piur, centro de alguna forma... De Chimba. Exactamente. Centro asistencial. Centro asistencial, sí. Qué bárbaro. Bueno. Sí, qué bueno. Marcelo, juzgados federales. De alguna forma la casta está contenta, ¿no, Marcelo? Bueno, yo creo que dentro de la justicia federal también debe haber habido un desconcierto Sí. Y preocupación, porque el hijo no representa toda la justicia federal. La justicia federal, como en la provincial, hay jueces probos, hay muy buenos magistrados en condiciones de ocupar los máximos órganos de los poderes judiciales nacional y provincial, pero claramente el hijo no es el caso. Los más jóvenes que están escuchando la entrevista seguramente han votado muchos a ellos Milei, tal vez no sepan a quién me voy a referir, pero nosotros, los que somos más grandes, lo recordamos, y no para bien. Proponer al hijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es como proponerlo a Norberto Ollarvide. Sí, claro. Es lo mismo, o sea, está bien, Ollarvide trascendió más allá de lo era más mediático judicial, nada más, ¿no? Claro, por su vida privada, que es la de él. Pero está muy bien hecha la comparación porque ambos tienen, ambos son habitués, bueno, ya Ollarvide no porque ha fallecido, pero el hijo es habitué de una gran joyería. Bueno, ninguno podía justificar su patrimonio, y ni la justicia y el Consejo de la Magistratura no logró nunca, ni con Ollarvide ni con el hijo, avanzar para determinar si se ha enriquecido ilícitamente en su cargo de juez federal en Comodoro Pi. También hay que aclarar a la audiencia que Comodoro Pi es el fuero donde se investigan los delitos de corrupción y económicos que se producen en Argentina. Entonces, ahí está, digamos, los jueces que deben investigar a funcionarios políticos, a sindicalistas, a empresarios, etcétera. El narcotráfico que se produce en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es un lugar que la sociedad ubica como un antro de corrupción y de perdición y desprestigio de la justicia. No digo que todos los jueces federales sean igual, pero el hijo es el símbolo, desde que no está ya Ollarvide o Canicobar Corral, de esa justicia, digamos, corrupta y al servicio del poder político de turno. Fue secretario de Galeano, otro juez federal en los 90, nefasto, gran responsable de que nunca se sepa a ciencia cierta los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA. Bueno, fue él era secretario, a él se le imputa haber falsificado prueba documental para que el famoso Tejeldín se atribuyera la entrega de la combi con los explosivos. Es decir, te paro ahí, porque te estás olvidando de otro personaje que hoy es muy fuerte en la vida, o vuelve a tomar mucha resonancia en la vida pública. Ahí lo conoce a Mariano Cunio Libarona, que estuvo detenido 30 días porque fue acusado, nada más ni menos, de el que le entregaba la cometa a Tejeldín para que se echara la culpa, ¿no, Marcelo? Bueno, efectivamente, y que Cunio Libarona sea hoy el ministro de Justicia de la Nación es otro desacierto, por no decir papelón, y también preocupa que el presidente le confía una cartera tan delicada a un personaje que yo soy abogado, yo entiendo perfectamente, si un abogado, un estudio jurídico quiere defender al mismísimo diablo, está en su derecho. El problema es que el presidente designa a un abogado que ha defendido y que su estudio sigue defendiendo a narcotraficantes, entre otros personajes nefastos de la delincuencia, se ha designado ministro de Justicia, o que el jefe de los abogados del Poder Ejecutivo Nacional sea Rodolfo Barra, que era el ideólogo, junto con Casañe, de la Corte Adicta durante el menemismo, un tipo que siendo juez de la Corte sin tapujos decía que
este órgano tenía que cubrirle las espaldas al Ejecutivo en sus políticas de gobierno, no solamente para defender la política neoliberal de los 90, sino también para encubrir los hechos de corrupción de Carlos Menem. Bueno, evidentemente con esto Milei, primero, puso fin a su discurso anticasta, porque claro. El hijo es la casta más representativa que une a todas las castas a partir del manejo de expedientes judiciales muy sensibles. También demuestra el profundo desprecio que tienen los libertarios respecto a la democracia o a una visión liberal del Estado, donde no solamente tiene que haber división de poderes, sino los que operan estos poderes tienen que ser personas honestas, proba, moralmente comprometida con la Constitución y con la transparencia y la honestidad, cosa que no ocurre con estas personas que hemos hablado. Yo creo que la persona más contenta de esta posible designación es Cristina Fernández de Kirchner y todos los corruptos que tienen causas pendientes, porque el hijo es una garantía de sentarse sobre esos expedientes en la Corte Suprema y que las causas mueran por prescripción o las negocie, porque se investiga si este hombre se ha enriquecido o no ilícitamente la función de juez, porque precisamente hay fuerte sospecha de vender fallo. El hermano del hijo de uno de los gran operador lobistas, un gran para operador conseguir judicial. Fallo a la carta. Entonces, bueno, acá hay un antes y un después de lo que significa Milei en cuanto a purificar la política de la corrupción. Evidentemente esto no va a pasar. De hecho, con estas designaciones no va a pasar. Te voy poniendo al día. Ha elogiado el senador Mayans. A ver, sabemos de que Mayans no habla si no la autoriza Cristina el pliego del hijo. Bueno, Mayans es la mano de Infran en el Senado de la Nación. Exactamente. Y Infran le debe la impunidad al hijo en la causa famosa que también involucraba al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La empresa Olfan, que hacía consultoría entre la provincia y la Nación para que la Nación le diera préstamo a la provincia. Lo mismo que hace Fernández con los seguros que de los intermediarios y los brokers para cobrar comisiones. Bueno, hay que recordar que la factura número 1 de Olfan, que la empresa era de Núñez Carmona, Taferro, era Candeboro, todo involucrado en el robo de Chicones Calcográfica, eran para Formosa, en ese asesoramiento. Y claro, el hijo lo salva Infran de los delitos que se le imputaba cuando le entrega la causa completa a investigar a la justicia de Formosa. Formosa no tiene una justicia independiente, y obviamente, ¿qué pasó? Y la causa fue archivada. Por eso que Infran, obviamente, la gente de Infran va a votar con la doble mano, y seguramente Cristina también, porque hay muchas causas que el hijo retiene o hace suelto en favor de Cristina para que consagrar la impunidad. Una de ellas, por ejemplo, el escándalo de YPF, que a los argentinos nos va a salir más de 16.000 millones de dólares si se termina de confirmar, y yo creo que ya debe estar confirmada la sentencia en Nueva York por la apropiación de las acciones de los esquenazis, que también estar muy agradecido que el hijo sea juez, porque para ello también significa la impunidad de este hecho escandaloso que lo va a pagar varias generaciones de argentinos. Marcelo, ¿cuántas denuncias penales tiene el hijo? La más conocida es la de, bueno, por lo mediática, que es Lilita Carrió, que llegó al Consejo de Magistratura. Sí, no sabría decirte el número, pero son numerosas. Las causas que... A ver, tiene varias denuncias en el Consejo de la Magistratura por enriquecimiento ilícito, se le atribuyen ara de caballo, bueno, relojes imposible que los pueda comprar un juez, por más que tenga un muy buen sueldo, y fortuna en depósitos bancarios en el extranjero. Obviamente no hay voluntad de investigarlo, porque acá está la trama de la casta. El hijo sabe mucho de lo que lo investigan. Entonces, bueno, los que lo investigan no lo quieren tocar, porque si no esto puede ser un dominó donde caigan varios por delitos, por encubrimiento, etcétera. Por eso es gravísimo esta propuesta de Milei del hijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en todas estas denuncias, ¿quién ha sido su abogado defensor? Mariano Puño y Varona. No, a ver, creo que no. Sí. Creo que no ha sido abogado personal. No, es abogado personal. Es abogado personal. Entonces más grave el hecho que el ministro de Justicia
proponga un cliente a la Corte. Bueno, dice que se ha enterado, los medios dicen que ayer no lo sabía ni siquiera el ministro de Justicia. Nadie se quiere hacer cargo del hijo, porque también veo que la vicepresidenta ha dicho lo mismo. Si es así, entonces hay una desconexión y una falta de comunicación entre el presidente y la vice, y el presidente y su gabinete, fundamentalmente los que están implicados en el ámbito de la justicia, como es el caso de Cuneo de Barona, que es preocupante, ¿no? Sí, no, preocupante sin ninguna duda, que tiene que ver esto, ¿no? Que estabas mencionando, que son las decisiones propias que toma justamente el presidente Milei. A ver, hay un expresidente que dijo, el vínculo es muy chiquito, él, su hermana y las redes sociales. Evidentemente acá pasó algo similar. Si sabía alguien de esta decisión es justamente solamente su hermana. A ver, ¿esto tiene que ver de alguna forma con algún tipo de concesión que haya hecho el presidente con la oposición, fundamentalmente con el kirchnerismo, teniendo en cuenta que en el Senado son prácticamente mayoría, tienen 33 senadores, a escasos 3, 4 senadores de tener quórum propio? La gente pedía que haya consenso, dialoguen. Bueno, ¿habrá hecho algún tipo de concesión? Bueno, a ver, junto al pliego del hijo se manda para que sea aprobado y asuma cuando se anuncie, cosa que vamos a ver si pasa, Maqueda en diciembre, exacto, cuando cumpla los 75 años, a un candidato que es afín ideológicamente con Milei, que es García sí, el sector de la Mansilla, universidad, exactamente, de la Universidad Austral, que es una persona, un numerario del Opus Dei, exactamente, el sector de la Facultad de Derecho de una universidad que es del Opus Dei, o que tiene una gran influencia del Opus Dei. Entonces era lógico que él proponga a un jurista, que lo es García, este hombre, pero con un fuerte componente religioso en su visión jurídica. Entonces era esperable que iba a proponer a una persona ultraconservadora. Esto uno lo ve habitualmente en Estados Unidos. Cuando asume el Partido Republicano la presidencia, se propone, cuando hay una vacante en la Corte norteamericana, a un conservador o a un ultraconservador. Cuando asume un demócrata, se propone un liberal o ultraliberal. Esto es parte del juego bien entendido, la palabra juego, por supuesto, de la composición de un órgano que no se vota directamente, sino indirectamente a través de la combinación de propone el presidente y está el acuerdo del Senado. Eso no está mal. Lo que me parece que esto es un toma y daca, es decir, le doy a Cristina al hijo para que le cuide las espaldas a Cristina y a los demás corruptos, y ustedes déjenme a mí, a este hombre García, para que me cuide mi espalda desde el punto de vista ideológico, porque ahora empiezan a conocerse algunas opiniones jurídicas de este García que propone el presidente de la Nación, vinculado a la constitucionalidad de la dolarización, cosa que muchos juristas argentinos muy prestigiosos sostienen que constitucionalmente no es procedente la dolarización. Uno lo que ha escrito sobre esto es Rosati, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es una persona que tiene una visión muy restringida en cuanto al campo de los derechos civiles, está en contra del aborto, en contra de las políticas de género, es un sector de la sociedad que tiene una visión bastante despreciativa hacia las mujeres, pero está dentro de esa lógica. El problema es que a García Mansilla se lo ofrece como una prenda de cambio de figurita al kirchnerismo para que estos se queden con un lugar a través del hijo y los libertarios un lugar a través de García, no me sale el segundo nombre, García. Marcelo, es muy interesante lo que nos estás comentando, sí, yo te había tomado conocimiento en el día de ayer por la tarde, sinceramente, la ideología del titular de la Universidad Austral, hombre del Opus Dei, antiabortista, sí, un hombre que, es discutible, mientras más yo creo que, sinceramente, no comparto ninguna de las ideas, pero mientras más, de alguna forma, más... Pero está una interpretación. Yo creo que Milei no solamente ve ese tema
de que un ultraconservador en las cuestiones de los derechos civiles, sino que yo creo que él ve a una persona que en la Corte va a fallar, si le toca, y si es cortista, a favor, por ejemplo, de la dolarización, a favor de la delegación de facultades extraordinarias del Congreso al presidente de la Nación. Es decir, es una persona que, bueno, cuando se haga la audiencia pública, si es que se hace para que la sociedad opine, vamos a descubrir que ideológicamente es una persona afín a la política económica del presidente de la Nación. Cuando Menem copa la Corte, primero aumentándola y después designando hasta el socio de su estudio jurídico, lo hacía con la misma idea. Empezó para que esa Corte, y esto lo decía muy bien Valla, cuando era miembro de la Corte, que tenía que la Corte darle el marco, digamos, jurisprudencial a las políticas del Poder Ejecutivo. Lo decía sin ningún tipo no se ponía rojo, no se suborizaba Valla y los otros miembros de la Corte adicta y automática de Menem, es decir, nosotros estamos acá simplemente para cubrir las políticas del gobierno de Carlos Menem. Luego esto se terminó desnaturalizando y ya también encubrían los hechos de corrupción o los delitos como por ejemplo el Río Tercero y su explosión, la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, es decir, también los delitos encubría. Entonces, ojo con esto de que Milei proponga personas que sean afín a su ideología y sino que también vengan a acompañar jurídicamente su política de gobierno, sino que proponiéndolo al hijo en combinación todo esto no vaya a terminar como terminó en la época de Menem, que la Corte era adicta no solamente a las políticas del Ejecutivo, sino también era encubridora de los hechos de corrupción de aquella gestión. Marcelo, ayer han habido versiones de todo tipo, de que a Maqueda lo pueden hacer renunciar, como si fuese tan fácil tirar por la ventana a un ministro de la Corte a mitad de año. A ver, el doctor Maqueda cumple 75 años, pero puede pedirle al Senado quedarse 5 años más. Bueno, es opinable. La verdad, yo soy de los que cree que no. ¿Por qué? Porque la posibilidad de prorrogar el cargo de juez por 5 años estaba dado para los jueces designados antes de la reforma del 94. Bien. A ver, no, la Constitución dice que llegando a los 75 vos podés pedir 5 años más de prórroga, con el acuerdo del Senado. Sí. Claro. Sí. Bueno, Hayton de Nolasco y Zaffaroni, que fueron los últimos dos que se fueron de la Corte, no hicieron uso de esa opción. Maqueda lo podría hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer, dudo que la composición actual del Senado le conceda los 2/3 para que continúe 5 años más. De todos modos, Maqueda lo puede pedir antes que cumpla los 75 años. Sí. Recordemos el caso de la camarista Tana de Figueroa, de Cristina, que no se le dio el acuerdo y que Cristina por todos los medios intentó meterla por la banderola, un papelón, la Corte la sacó del... Y se tuvo que ir. Bueno, yo no creo que Maqueda va a hacer ese papel por un tipo que ha demostrado ser intachable en estas cuestiones éticas. Pero bueno, él es un juez posterior al 94, por lo tanto no puede hacer lo que hizo Fayt, que Fayt tenía todo el derecho de quedarse hasta que él decidiera, más allá de esos 5 años de prórroga, porque él fue designado por una constitución distinta. Habrá que ver qué pide Maqueda. Ahora, esto de proponerlo con tanta antelación a García, a este hombre, antes que Maqueda decida qué es lo que va a hacer, tiene solamente una sola explicación: lograr convencer al peronismo que acompañe con su voto la designación de ambos. De todos modos, le va a faltar 7 votos para llegar a los 48. Exacto. Y acá, acá se va a aplicar el principio de revelación que tanto dice Milei, para ver si entre los bloques que no son peronistas y no son libertarios, hay gente que le interese que llegue el hijo, porque si es así, o son deudas, facturas que le tienen que pagar al hijo por haberlos encubierto, o porque realmente necesitan a un juez de esta calaña para encubrir los hechos que se vienen. Marcelo. Y probablemente pueda suceder lo que ha estado sucediendo en los últimos años en la provincia de San Juan, Marcelo. A ver, más allá de que acá el gobierno en los últimos 20 años tenía
tenía los números suficientes, pero la oposición, que era un poquito, siempre acompañó también, ¿no?, esto de designar los magistrados justamente en la provincia de San Juan, bien sea como ministro de la Corte o bien sea como o fiscales. Así que probablemente a nivel nacional suceda exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, en San Juan en 20 años se acompañó no solamente a veces con el voto, sino también o fundamentalmente con el silencio de no denunciar cómo se había corrompido el Consejo de la Magistratura, y que atrás de esto había una decisión del gobierno de Gioja y luego de Uñac de controlar, de copar la justicia con fundamentalmente militantes y familiares. Creo que ahora tiene la oportunidad, quienes eran opositores a la zona oficialismo, hay un compromiso del vicegobernador de que el Ejecutivo va a presentar la ley del Consejo de la Magistratura nueva para terminar con la discrecionalidad y los acomodos. Y bueno, estamos todos expectantes para la inauguración, que creo que va a ser el 3 de abril, de las sesiones ordinarias, si está o no este proyecto para ser presentado. Y si se presenta, yo quiero ver a los que se han aprovechado de este sistema, como el peronismo, de designar a los militantes, a los partidarios, a los familiares, y copar la justicia de la provincia de San Juan, y los que ya son parte de ese poder, como la Corte o el fiscal general de la Corte, que se han beneficiado, o los consejos o colegios de magistrados, de fiscales y el peronismo, obviamente, están dispuestos a hacer un mea culpa, y decir, bueno, ya no se va a seguir designando con el dedo a los propios, a los amigos, a los familiares, porque no da más la credibilidad de la justicia para la sociedad sanjuanina. Yo eso quiero verlo. Tal vez salga mañana eso en el sentido espiritual político que va a haber en la provincia de San Juan, ¿no? Recién hablábamos con mi compañero y decíamos que irán a tratar, ¿no? ¿Habrá algún mea culpa de lo que ha sucedido en la provincia de San Juan en los últimos 20 años? ¿Se hablará de qué pasó con los 14 millones de dólares? ¿Se hablará de estas designaciones de jueces de la forma que se ha venido realizando últimamente, hasta inclusive violando la propia ley de tribunales, porque tenemos un cortista que nunca ejerció el derecho, Bueno, puede ser que sirva para la contrición, el arrepentimiento y encontrar, bueno, una comunión para hacer las reparaciones que las instituciones de San Juan necesitan, y así se habrá logrado el propósito de este retiro. Ahora, si es un mero picnic, simplemente para reforzar los lazos de la casta, y bueno, no lamentablemente la intención del arzobispado y la Comisión de Paz y Justicia no se habrá cometido y logrado nuevamente, porque no es la primera vez que se hace estos retiros y uno no advierte que haya algún tipo de cambio, ¿no? ¿Has participado alguna vez en uno de estos retiros, Marcelo? Sí. He ido cuando era presidente del foro y cuando he sido candidato en el 21 y el 23. ¿Y qué te han parecido? A ver, me parecen tan multitudinarios que los que asisten terminan desnaturalizando el sentido que la iglesia le quiere dar. Porque la mayoría va no para escuchar a Monseñor y hacer estos actos de contrición, sino simplemente estar cerca de su líder político. Entonces... me parece que el carácter multitudinario no ayuda a ese encuentro. Marcelo, para no ir no restarte más tiempo, el tema, ¿escuchaste a la vicepresidenta anoche? No, pero he leído la crónica. Bien. Bueno, hacer un análisis político, evidentemente hay cierta tensión. Interesante lo que dejó la entrevista que le dio un colega nacional. ¿A favor o en contra de que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior? Mira, me pareció mucho más seria la postura de la vicepresidenta que lamentablemente de los que son conversos en materia de Fuerzas Armadas y derechos humanos. Cuando ella dice que no corresponde, porque la ley así lo establece, que los militares intervengan en temas civiles, me parece muy sensato y muy responsable. En cambio, inmediatamente quienes uno pensaba que debieran defender esa institucionalidad y el rol de los militares en la sociedad argentina son los conversos, los que de golpe cambian su historia y promueven la intervención de los militares en los conflictos civiles.
esto ha fracasado en Colombia, ha fracasado en México, la intervención directa de los militares en el combate contra el narcoterrorismo, y ha terminado afectando tanto a las Fuerzas Armadas como a las propias sociedades. En ese punto de vista me pareció muy sensata la vicepresidenta. También creo que ha marcado muchas diferencias con el presidente, y esto llama la atención de que acá no juegan, digamos, un toque, y acá hay diferencias profundas entre los dos. Con la hermana del presidente, que bueno, esperemos que lo puedan resolver por el bien de la Argentina, porque estamos en un ajuste brutal, tremendo, que no sé hasta qué punto la sociedad va a seguir bancando y sosteniendo cuando no ve, o cuando ven que se están peleando allá arriba, o cuando no ve una salida a la brevedad a esta situación que se está padeciendo. Cuando le consultaron sobre el hijo, dijo que se enteró por los medios de comunicación, no vio bien. Como Cunio Libarón. Exacto, sí. Y ella marca un caso que también hay que decirlo, el peronismo ha tenido, así como indultó con Menem a los militares responsables, ya con sentencia judicial, ¿no? En el caso de los comandantes en jefe, también indultó él a todos los guerrilleros, jefes guerrilleros, que Alfonsín había, claro, de Montonero, de Lerp, a todos los que habían tomado la violencia como método político en los 70, en el gobierno de Perón, de Isabel Perón, y en el gobierno militar. El peronismo siempre se opuso a eso. Es más, el peronismo no quiso que se investigara nunca los hechos de la guerrilla y el terrorismo, tanto de la AAA como el Montonero, antes del 24 de diciembre del 76, que fue lo único que se preocuparon para que Alfonsín no investigara, pero después ellos lo indultaron, a Firmenich, a Perría, a Vaca Narvaja, todos esos fueron indultados por Menem. Y ahora, bueno, el hijo, cuando empiezan los juicios de la verdad y cuando se puede retomar y establecer la responsabilidad de lo que pasó en los 70, el hijo es uno de los responsables de no querer investigar los hechos anteriores al 24 de diciembre, claro, y en donde hubieron por lo menos 1000 muertes por actos de terrorismo, tanto de Montonero como de la AAA. Y eso era la interna descarnada que tenía el peronismo, el gobierno de Perón y Isabel Perón. Entonces el hijo lo protegió a Pernía. Claro, y nunca movió un dedo para investigar los autores materiales e intelectuales, por ejemplo, del asesinato de Rucci, que es lo que le reclama la vicepresidenta y parte del peronismo a este hombre, el hijo, que bueno, hace lo que sabe hacer, que es encubrir. La última de mi parte, Marcelo. 24 de marzo, el día domingo, dicen que el gobierno, bueno, en esta especie de batalla cultural, va a lanzar un spot publicitario, no un spot publicitario, un video en donde, bueno, de alguna forma, esto mismo que estamos hablando, va a hablar de, bueno, las dos caras de lo terrorífico que fue la década del 70, que fue patética, fue terrorífica, sinceramente. ¿Estás de acuerdo, Marcelo? A ver, primero hay que ver el video y para sacar una conclusión si realmente responde a la historia o el minerismo va a cometer el mismo error que cometió el kirchnerismo, que es el uso instrumental de lo que pasó en la Argentina en los 70 para beneficio actual. Vamos a ver el video, vamos a ver si se da lo que decía Todorov, un famoso historiador francés, que una vez vino a la Argentina y durante el kirchnerismo le hicieron conocer el Paseo de la Memoria ahí en la Costanera, y bueno, le daban toda la explicación desde el punto de vista del kirchnerismo de lo que había pasado en los 70, y luego él en Francia escribe una nota en un diario francés respecto a su visita y el debate que había en Argentina sobre el tema de los derechos humanos, y él establecía la diferencia entre la memoria y la historia. Claro. Que no es lo mismo una cosa que la otra, porque en la historia hay que contar todo.
y bueno, habrá que ver si no es sesgada esa historia o ese relato que va a contar el gobierno actual. Sí me preocuparía de que se concrete lo que se está diciendo que ocurriría el 25 de marzo, efectivamente, que es una especie de indulto a todos los militares que están condenados por delito de lesa humanidad. Que esto no significa el tema de la prisión domiciliaria, que esto tiene que resolver la justicia, que la Corte una vez lo resolvió y que hubo una presión social muy grande y dio marcha atrás. Y después salió una ley que prohíbe para delito de lesa humanidad el tema de la prisión domiciliaria. Creo que son cuestiones que debe resolver la política en el Congreso y lo tiene que hacer en función de respetar la historia y no respetar el interés sesgado que pueda tener un sector. Así es, esperemos a ver qué pasa justamente este domingo con los dos actos que van a haber, uno por parte de la gente de la izquierda, la gente del kirchnerismo, teniendo en cuenta de que bueno, para ellos fue una bandera muy importante ideológicamente, ¿no? El 24 de marzo, esto que fue justamente lo que sucedió en la década del 70 con tantos atentados, insisto, creo que de un lado y de otro lado. Y veremos qué pasa, ¿no? Con esto que saca. Una acotación, una breve acotación. Los quienes usaban esto para tapar otras cosas. Efectivamente. Claro. Se inventaron un pasado. La situación económica. Sí. Bueno, no cometamos el mismo, que este gobierno haga eso. Claro. Se inventaron, de hecho, el matrimonio Kirchner se inventó un pasado. En los 70 hicieron plata, nada más. Exactamente. Tenían tanto poder que se creían. Bueno, hubo un emperador que se cambió el nombre porque quería reescribir la historia. Augusto, ¿o no, Marcelo? Sí, claro, exactamente. Bueno, los Kirchner quisieron reinventar la historia argentina, pero la historia es una sola, así que habrá que ver y esperar justamente lo que hace el gobierno con este video que seguramente va a sacar, recordando, de alguna forma, ellos dicen la verdad de lo que sucedió en los 70. Habrá que esperar y sacar un análisis posteriormente. Mientras tanto, en la justicia nacional, con la llegada del hijo, ¿sucederá lo que pasa en la justicia sanjuanina? ¿Será un calque? Esperemos que no. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Marcelo. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. 11:46 minutos, tiempo de tanda y de microinformativo.